Buenas noches. Le quiero dar la bienvenida al Rabbi Saka, al gran rabino de la comunidad sefaradí de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros, Rab. Shalom, ¿cómo están? Bienvenido. Es un honor para nosotros tenerlo con nosotros y pues bueno, estamos ansiosos de oírlo. Bienvenido. Buenas noches a ustedes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Sí, Albert. ¿Listo? Solo un segundito, perdón. Sí. Sí, le pido a todos los que están en el Shiur que por favor abran sus cámaras para que sea un poquito más dinámico y podamos estar con una conversación con el Ra. Que se peinen antes. Eso sí. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, gracias por la invitación. Me acuerdo que ya estuvimos hace un tiempo juntos en otra charla hablamos sobre el tema del lenguaje vinculado con los sefaradí. Bueno, y ahora ustedes me están pidiendo dar una charla, dialogar con ustedes, que me encantaría que me pregunten si quieren, pero si no, yo voy a hablar solo, sobre la experiencia que tuve con grandes jajamim sefaradí, con el cual tuve el zehut, el mérito de poder compartir importantes experiencias de mi vida. Voy a utilizar más que todo una guía cronológica de las personas que puedo decir que son grandes jajamín, con los cuales tuve interacción y pude descubrir la cultura, la sabiduría de otras épocas, y que en cierta medida nos formaron como personas. A todos nos forman las personas que conocemos. Pero muy importante cuando uno tiene un modelo de personas que pertenecieron a otra generación, con otras fuerzas, con otras experiencias que nosotros no tenemos, y la experiencia de ellos puede ser para nosotros un elemento que nos construya como personas. Por eso la Torá siempre dice, She'al abija bedakedjas de keneja beyom brulaj. Consulta con tu padre y te contará a tus ancianos y te dirán. O sea, el ver para atrás y recordar las experiencias que tuvimos con personas de la generación anterior nos nutre como seres humanos. Y tendríamos que tener la sabiduría de verlos con ojos humildes, porque por lo general, lamentablemente, las nuevas generaciones tendemos a menospreciar a las anteriores porque lo vemos menos avanzados, menos involucrados en los desarrollos tecnológicos, culturales de la humanidad, como que vivieron atrasados. Y eso nos desvirtúa la capacidad de poder descubrir la grandeza, porque la grandeza no está en el adelanto tecnológico o en los datos informáticos que uno puede acumular, sino la grandeza está justamente en la personalidad, en el carácter de las personas. Personas que tuvieron que vivenciar épocas distintas a las nuestras pueden nutrirnos mucho. Y bueno, y yo siempre por mis características respetaba mucho a los ancianos. Me gustaba aprender de ellos y me juntaba con ellos hasta hoy en día. Trato de hacerlo. Encuentro en ellos una fuente de sabiduría y de inspiración muy grande.
Entonces, como le dije, yo voy a ir cronológicamente contándoles algunas personas que me tocaron en mi vida de conocer. El primero de todos, estamos hablando de Jajamín, Sefaradín, algunos grandes, yo no soy para decir quién es más grande, quién no es más grande, pero son de una manera que para mí fueron Jajamín. El primero que me topé con él fue mi abuelo, Zichrono Libraja, que mi abuelo vino de Siria a Alepo. Había nacido en Siria, Alepo. Voy a hacer una especie de cuento como biográfico de mis antepasados, ¿no? Para poder entender. Mi tatarabuelo, en 1800 y pico, 1880, por ahí, vino a la Argentina. Uno de los primeros inmigrantes de Siria a Buenos Aires. Vino con 2 de sus hijos. Tenía 4 hijos. Y otro hijo se fue a Inglaterra y otro hijo, 1880 estamos hablando, se fue a Israel. Ese que se fue a Israel es mi bisabuelo, que era el Jajam Abraham Antebi Saka. Él era Rosh Ad-Beddin, era el superior miembro de la Corte Suprema Religiosa del Tribunal de la Comunidad Siria en Jerusalén. Cuando él falleció, yo tenía aproximadamente 4 años, no lo conocí, él tenía muchos bisnietos en Argentina y no los conoció porque vivía en Israel. Estamos hablando del año 1969, cuando él falleció aproximadamente. Y él vivió 90 años, mi bisabuelo estoy hablando ahora, que no lo conocí, y fue un maestro del Rabo Bahía de Yosef, por ejemplo, tomaba prueba al Rabo Bahía de Yosef, se van ubicando un poco, quizás conocen a estos Jajamim, era compañero y del Jajam Ezrati, el Rosh Yeshiva de Porat Yosef, y es una persona que no lo conocí. Él tuvo 4 hijos, mi bisabuelo en Israel, tuvo 4 hijos, no, tuvo 2 hijos en Alepo y 2 hijos en Israel. Cuando fue a vivir, no quiso venir a Argentina, porque en Argentina dice, no, él era un jajam. Entonces, no, quería venir a Argentina, no quería venir, porque iba a perder toda la Torá. Entonces dijo, voy a ir a Israel. Era la época de la emigración, fue a Israel. En Israel fue con 2 hijos y tuvo 2 más en Israel. Uno de los 2 hijos que tenía se llamaba Isaac, que era mi abuelo, que tiene mi nombre, Isaac Saka. Nació ahí, estudió en Porat Yosef en Israel, y luego, no voy a entrar en los detalles familiares, pero a los 18 años emigró a Buenos Aires, porque había pobreza en Israel, había que trabajar, buscar nuevos trabajos en otros, como era la época de la inmigración, y vino a Argentina a trabajar con los tíos, que eran los hermanos de mi bisabuelo, que ya estaban acá y había hecho una carrera muy importante. Pero mi bisabuelo era un jajam, había estudiado en Porat Yosef hasta los 18 años. Él si seguía ahí, iba a ser un rabino importante porque tenía mucha capacidad. Cuando vino a Argentina, bueno, se casó con mi abuela y mi abuelo, que estamos hablando ahora, Isaac Saka, se casó con una mujer que también vino de Alepo, mi abuela, Bahía Ini, y formaron una familia acá. Mi abuelo, en Argentina, empezó a trabajar con los tíos y luego se abrió su propio comercio. Y él fue la primera persona de Alepo, de Siria, que era Jajam, Benutami Jajam, fue el primero que interactué con él. Y ahí encontré esta característica de un tipo de jajamim en el sentido que no que ejercían como rabinos, sino que eran personas practicantes y conocedoras de la tradición, casi como un rabino, pero que no ejercían como rabino. Este era mi abuelo. Mi abuelo, hasta que no vino acá un jajam oficial contratado por la comunidad, en una época que no había rabinos en Buenos Aires, en la comunidad siria alepina, él con otros inmigrantes de Alepo eran los que guiaban las líneas religiosas de la comunidad
Alepina en Buenos Aires. Hasta que vino un gran jajam, del cual voy a hablarle después, un rabino profesional, que se ejerció como rabino, y un gran Talmid Jajam, que era el Jajam Isaac Shebar Zichrono Libraja, que es el que ustedes pusieron en la foto, y con él interactué mucho en carácter de un gran Jajam. Pero mi abuelo fue el primero que yo conocí. Estudiaba Gemara, estudiaba Barajot, enseñaba, tomaba prueba en el Talmud Torah, sabía todas las costumbres, las tradiciones, sabía de Alajot, sabía de historia, de Ta'amim, y una persona muy observante, muy religiosa, jajam, pero era comerciante. Mucho se dio ese tipo de jajam en los sefaradim. Había muchos jajamim que eran comerciantes. Mi abuelo se vinculaba con todo, era un hombre muy pacífico, muy atento, muy vinculado con cualquier persona de cualquier religión. Él fue el que me convocó a ir al Beta Knesset una vez cuando yo era joven. Imagínense, venían de Alepo, Siria, acá no había ni yeshiva, ni estudio, ni cultura, estaban refugiados, eran como refugiados. Yo calculo que mi abuelo ni pensaba que se podía renovar un día la cultura judía en estas tierras tan lejanas de sus orígenes de Oriente. Y una vez me dijo, vení al templo, te van a dar caque, te va a gustar, hay seudá, hay comida. Yo tenía 7, 8 años, fui y me gustó, y de ahí empecé a participar en los cursos. Esto fue hace más o menos 50 años. Y ahí es donde empecé a vincularme con la religión, cuando mi abuelo me llevó al Beta Knesset a los 8 años. Habían cursos de Ta'amim, cursos de Haftará, cursos de Perayá, le daban otro jajamín, Morín. Mi abuelo era jajam, no enseñaba, tomaba prueba, o sea, estaba en un nivel de rabino. Y era una persona que no alardeaba de su religiosidad. Esto es lo que primero que yo me impresioné, como una persona tan religiosa, no lo veía en la calle, uno no se daba cuenta si era un judío, era un gentil. Y vos veías cómo hacía tefilá. Me acuerdo en los últimos días, cuando él falleció, en los últimos días que antes de fallecer, él hacía tefilá en la cama acostado, hacía la amidad acostado. Y yo le dije, abuelo, hay que hacer la amidad parado. Me dice, sí, vos hacela parado, yo no puedo pararme, no se podía parar. Era un medagdek ba mitzvot, era muy meticuloso en el cumplimiento de la mitzvot, y no molestaba al otro para que haga cosas. O sea, ahí empecé a notar un poco la cultura sefaradí. Hay mucho para contar de mi abuelo, pero no quiero hablar de él solamente, ni especialmente. Pero ahí empecé a notar la cultura sefaradí. Cumplir la mitzvot sin molestar al otro y sin hacer alarde ante el mundo de que yo soy observante o piadoso o religioso. Y tampoco le gustaba molestar al que no era él, como que hizo una tipificación de los sefaradí. Me parece que no le gusta leachbit al anashim, o sea, no le gusta hacer un peso, que la religión sea un peso para el otro. O sea, cuando él veía que había nietos o personas que no lo iban a entender, ni siquiera le decía lo que tenía que hacer. No quería hablar a un oído que no lo iba a escuchar. Él no era un educador, por supuesto, no era el trabajo de él. Entonces, yo entiendo que tenía miedo de que su comentario, su insistencia en el otro para que cumpla las mitzvot sea contraproducente. Y se lo dejaba eso al profesional. Él no era un profesional de la educación, era un comerciante. No hay que no cumplir la mitzvah de Tojejá, pero no molestaban al otro cuando no tenían la capacidad de hacer la Tojejá, el reproche o la inclinación. No se cae. Sí, andate Eso se cae. La convocatoria Ahí está el otro. sin la habilidad que corresponde. Ahí está. Esperanza Daniel. Eso es lo que Dale vuelta. a mí me percibí de mi abuelo. Foco. ¿No? Así de Hay la un sonido pila. que no estoy escuchando bien, no sé si hay un ruido o algo.
Favor de apagar sus micrófonos, por favor. Te estoy diciendo, está ahí atrás. Tengo la mano Esperá. sucia. Hay un- ¿Me escuchan? Bien. Lavate, primero. Como le decía, esta fue la primera impresión que tuve de un jajam de otro continente, una persona observante, conocedora de la ley, que combinaba el comercio con el estudio de la Torá, con el cumplimiento de las mitzvot, sin hacer alarde, sin hacer jactancia de eso y sin molestando lo menos posible a los demás cuando veía que no iban a entender. Al que iba a entender o que sabía que le iba a gustar, sí, trataba de atraerlo. Y eso es lo que hizo conmigo, de hecho. Él veía... me están diciendo acá que están pidiendo un password para poder entrar algunas personas. No sé si ponerlo acá, no sé cómo hacer. Hacemos yo un mensajito. Password para ingresar al Shivu. Sí. Está raro porque no hay password, es No nada hay más con password. Perfecto, perfecto. Cuando él veía que a alguien le interesaba, sí le hablaba de Torah, le hablaba de mitzvot. Era muy cauteloso en el respeto, el sefaradí cauteloso en el respeto de no incomodar al otro. También tenía, bueno, esto es un poco la primera persona que me topé en la vida, que era un jajam sefaradí de otra época, de otra cultura, y a mí me impresionó mucho eso y me quedó clave. Y después vi que es una constante en todos los jajamim sefaradí. No molestan, no alardan, no alardean, no muestran en sus ropas o en sus actitudes una exteriorización de la religiosidad. El segundo gran jajam, bueno, el primer gran jajam, el segundo jajam sefaradí que yo encontré en mi vida fue una gran personalidad mundial y un gran jajam profesional, ya dedicado toda su vida a esto, fue el director del Talmud Torah en Alepo, en Siria, a los 18 años, que es el jajam Isaac Shebar Zichrono Libraja, que después vino acá a la Argentina cuando tenía 38 años, se convirtió en el gran rabino de la comunidad sefaradí de Buenos Aires, de la comunidad alepina, de toda la comunidad siria prácticamente. Y este hombre, bueno, el Jajam Shebar era un gran hombre y generó un impacto muy fuerte y una transformación muy grande en toda la comunidad argentina y mundial sefaradí. De todas maneras, yo le quiero contar, no puedo hablar de él, no me alcanzará el tiempo para hablar de él, con quien tuve una interacción muy, muy importante, muy cerca de él, tuve el zehut de estar de joven. Y ahí con él, primero que todo, encontré, era amigo de mi abuelo, él era amigo de mi abuelo, yo recuerdo. Incluso estudiaban juntos, dialogaban de Torah, o intercambiaban, yo los veía a veces incluso de chico, los veía conversar con una intimidad, con una fraternidad que no se daba en el Jajam Shebar lo llamábamos acá, que era el gran rabino, con mi abuelo como que tenía con otras personas. El Jajam Shebar, bueno, venía de ser un erudito, era un erudito ya, no era como los demás jajamim, personas que no conocían la Torá, como mi abuelo estudió hasta los 18, después siguió estudiando solo, pero no era un erudito dedicado a la... Era un erudito, el Jajam Shebar, que fue miembro del Bet Din en Alepo también, después de ser director del Talmud Torá a los 18 años, que era una genialidad, una cosa maravillosa, una persona que súper dotada. Y hay muchos testimonios de él, de visitantes, como la esposa del presidente de Israel, Yanit Ben Tzvi, la esposa de Isaac Ben Tzvi, que visitó Alepo. Y dice que y hay muchos otros visitantes importantes, como
Casuto y otros más que lo vieron al Jajam, Isaac Shebar, y decían, encontramos a un rabino joven, erudito, investigador, conocedor de todos los tópicos de la Torá. Era una luminaria de Israel. Y tuvimos el sejud de que vino a Argentina y él se convirtió en el rabino de la comunidad donde yo participaba. Y ahí también encontré, primero, para descubrir que era un Jajam, uno no se daba cuenta a simple vista. Uno lo veía al Jajam, lo veía sin barba, sin una aparatosidad de ropas o de extravagancia, lo veía vestido como un presidente. Era como, uno tiene la foto del Jajam en la casa y me preguntó una vez un invitado si es mi abuelo, o si es un tío, o si no se imaginaban que era una luminaria de Israel, un gran sabio. O sea que no se ve a la vista, otra vez se ve veía la repetición de mi abuelo. Y también tenía esa delicadeza con la gente de tratarlo de acuerdo cada uno como es. No sé de qué sentí, no encontré nunca un jajam sefaradí inteligente que haya ido avallazando la imposición de la religión en la gente que no está capacitada para escuchar. Más bien trataba de crear un clima para que haya gente que lo escuche. Por eso el jajam Isaac Shebar acá era un hombre muy respetuoso con él. No molestaba al otro para que cumpla, pero sí fue un estratega comunitario que armó escuelas, armó centros de estudio donde se formen jóvenes que puedan escuchar y recibir la Torá de una manera agradable y no como una imposición. Él no lo imponía, sino él quería que la gente lo incorpore por ósmosis, como si fuera parte de él. Y fue un gran estratega comunitario y creó una comunidad de Tiferet, realmente gloriosa, donde la gente es conocedora de la Torá, de las mitzvot, de la tradición, combinada, ahora va un tema importante, que también lo descubrí después, con la cultura general. Y esto es otro gran elemento que se va repitiendo entre los jajamim sefaradim. Jajam Shebar me sorprendió, por ejemplo, que quería que se estudie bien también las ciencias generales. En los colegios que él estableció, fue primario, Talmud Torah, había Talmud Torah, él hizo un Talmud Torah que tenga una capacidad de enseñanza académica de nivel. Y luego hizo un secundario, Yeshiva, que también tenía un secundario con estudios académicos. Recuerdo una vez, por ejemplo, a tal punto llegó su obsesión por la cultura académica. Él tiene un escrito, por ejemplo, que dice que es lamentable que los sefaradín hemos perdido la cultura como la que tenían los jajamim originales de España, que eran sabios en Torá y en ciencia. Y hoy hemos perdido los jajamim sefaradín la ciencia. Él lo escribe él en una expresión de lamentación. Y de hecho toda su vida buscó la excelencia, tanto en el estudio y en el cumplimiento de la halajá, como en la excelencia académica. Y recuerdo una vez una anécdota, porque el jajam, cuando él fundó una yeshiva tijoní, o sea, el secundario tenía paralelamente estudios religiosos de Gemara, Mishnah, Alajot, Musar, Ashkafá, Historia, Tanaj, Torah, todo. Ahí estudié yo, se llama la Yeshiva Bet David. Él la fundó. Fui yo uno de los primeros alumnos de esta yeshiva en Buenos Aires. Hubieron otros antes, pero de las primeras camadas. Y cuando entre los Rashei Yeshivot que venían, él traía Rashei Yeshivot de Israel. El primer Rosh Yeshiva fue el Rab Meir Sasson, que era el yerno del Rab Obadiah Yosef. Hoy el Rab Meir Sasson está acá de vuelta en Argentina, trabaja conmigo en la comunidad, en otra comunidad. Yo soy rabino de la comunidad de los turcos, originalmente de Izmirna e Istambul. Pero en principio, el primer trabajo que tuve en Argentina fue como Rosh Yeshiva de la Yeshiva del Jajam Shebar. Y después traía cada 2 o 3 años, traía otro Rosh Yeshiva. Hoy el Rosh Yeshiva es el hijo del Jajam Isaac Shebar, que es el Rab Abraham Shebar, Shelita, que es el Rosh Yeshiva, es el hijo del Jajam. Un amigo, muy amigo nuestro. El otro hijo del Jajam Isaac Shebar hoy es el Rab Arashi de la comunidad sefaradí, de la comunidad de todos los judíos de Siria. Lo que le decía que cada 2 o 3 años venía otro Rosh Yeshiva. Una vez
vino un Rosh Yeshiva de Israel, y el Jajam tuvo la iniciativa de establecer en la Yeshiva cursos de inglés para los chicos, porque veía que los jóvenes iban a estudiar inglés a institutos afuera de la Yeshiva y perdían el tiempo, no venían a estudiar Torah. Entonces dicen, vamos a hacer el estudio de inglés en la Yeshiva. Y el Rosh Yeshiva que venía de Israel vio eso como una locura. ¿Cómo enseñar inglés dentro de la Yeshiva? Y se armó todo un revuelo a tal punto, y el Jajam no lo permitió y expulsó al Rosh Yeshiva que venía de Israel. E incluso hay una teshuvá sobre esto en el libro de Abía Omer, del Rabo Ovadia Yosef, porque le preguntó al Rabo Yosef, donde avaló la opinión del Jajam Sheva, que se puede estudiar inglés y que los estudios académicos son parte del crecimiento de la persona. Esto lo noté en los Jajamim Sefaradí. La excelencia, en el Jajam Sheva especialmente, era una persona muy especial, muy inteligente, muy sabio, muy ubicado. De vuelta aprendí a valorar el estudio académico. La excelencia en todas las cosas que se hace. La profesionalidad. Yo tenía reuniones con él como alumno y después tuve reuniones con él como subalterno en el trabajo. Yo trabajé como rabino de la juventud cuando él era el jajam de toda la comunidad. Y aprendí la meticulosidad del jajam. Yo no sé si todos los jajamim sefaradim, esto sería una excepción, pero era un hombre muy pulcro, muy ordenado, una estratega. No hablaba prácticamente sin tener en la mano una lapicera y un papel al lado, para anotar todo lo que sea importante de la conversación. Y dejaba registro de todo lo que hablaba, de todo lo que hacía que era importante, ni que hablar de los asuntos rabínicos del Bedín, pero también de asuntos como le encargué a tal persona que por favor en Israel traiga tal cosa, hacía una lista. Era un hombre organizado. Yo pienso que esa capacidad organizativa fue la que le dio a él también la habilidad de ser el director de una escuela de más de 800 alumnos en Alepo, un Talmud Torá, donde no había la infraestructura que tenemos hoy, y después de ser el creador y forjador de una comunidad tan vibrante como la comunidad judía siria de Argentina. O sea que era un hombre también que su energía pasaba por lo esencial y no por lo superficial. La religiosidad, la capacidad pasaba por lo esencial. No era un asunto que mostrarse. Era un asunto de ejercer todas las fuerzas cuando son necesarias para actuar y producir algo positivo. No tenía nunca el más mínimo de intención de jactarse o mostrarse. Sí, era un hombre, por su cargo, que inspiraba autoridad. El Jajam Shevar tenía mucha autoridad. El Jajam Isaac Shevar. Un hombre que inspiraba mucha autoridad, respeto, y necesitaba esa autoridad, ese respeto, porque las comunidades sefaradíes a veces tienen demasiado, digamos, y más los sirios que saben de Torah, saben de Misbot, empiezan a discutir a Jajam, entonces empezar a explicarle a todo el mundo es imposible. Entonces Jajam generó cierta autoridad en su comportamiento, especialmente al que no entendía. Al que entendía le explicaba, porque sabía que se le podía explicar y entender. Pero al que no entiende, ¿qué le voy a explicar? Entonces, con la autoridad, entonces podía ejercer más su actividad rabínica. Una autoridad positiva, buena, respetuosa con el prójimo. Era muy celoso por las tradiciones sefaradíes y por las tradiciones sefaradíes, y como digo, y por la enseñanza de no alardear la religión. A mí me escribió una carta cuando yo estaba en Porat Yosef. Dale, papi. En Porat Yosef yo estudié, después, a los 17 años viajé a Israel, a estudiar a Israel, a la Yeshiva Porat Yosef. Él me mandó a la Yeshiva Porat Yosef, a mi hijo andá a esa Yeshiva. Él me dio la carta para hablar con el Rab Moshe Shrem y el Jajam Shalom Cohen y el otro Jajam que conocí muy bien, y el Rab Schlanger, y me aceptaron en la Yeshiva.
y él estuvo conmigo un Itkatbut, una correspondencia epistolar, tuvimos de 2 años, de como 40 cartas, idas y vueltas, no había WhatsApp en esa época, te hablando hace 40 años, y me daba consejos que están registrados en algunos libros que ya se editaron, Itzhak Iranen o Robay Neeman. Esas cartas son para mí muy instructivas. Yo trataba de extraerle a él mensajes importantes para la vida y de las costumbres. Y siempre en varias oportunidades me escribió, y me lo dijo también en persona después. Torah, Belí y Trabrebut. Me decía, la Torah sin fanfarronería. Y Trabrebut, no sé si se traduce en México, si es la palabra que se pueda entender, sin jactancia, sin fanfarronería. Porque había un movimiento en Argentina donde empezó la Torá a pasar por la superficialidad y por la jumbrá, el exceso de jumbrá, la rigurosidad para hacerse notar que uno es más religioso, que uno es más piadoso, que es mejor que el otro. Eso era algo que no podía soportar ni el jajam, ni ningún jajam sefaradí que yo hice shimush con ellos. Al contrario, querían hacer sentir al otro como que estaba dentro del pueblo, aunque no tenía tanta capacidad y tanta práctica por su contexto. Los jajamim sefaradim auténticos no hacían sentir disminuir al otro, lo querían elevar al otro. Y en Argentina se empezó a generar, y en el mundo, por el movimiento, por un tema sociológico que provenía de Israel, empezaban con las ropas religiosas, con costumbres nuevas. Un chico iba a Israel, estudiaba en una yeshiva y aprendía 2 o 3 costumbres de otras comunidades, porque hay costumbres distintas, y pensaba que los padres estaban equivocados, que venían de Siria o de Estambul. Entonces, no, mi papá no sabe Torá, estos jajamim no saben. Y él hacía mucho hincapié en esto. Era muy riguroso en el cumplimiento de la halajá, pero también era muy riguroso en no hacer generar a que al que cumple la halajá, porque no cumple la costumbre de otro, o porque no es mahmir, sea tildado de pecador. Está escrito en varias teshuvot, yo no voy a dar shiur acá de la halajá, pero no se puede un rab cuando va a una keilah hacer jumbrot cuando ya se acostumbró a hacer kulá. O sea, no se puede ser riguroso cuando ya se acostumbró a ser menos riguroso en una comunidad. Era muy macpid en eso. Y me lo escribió. Estudien Torá, no estudien a mandarse la parte, que son jajamim, o que son religiosos, o que tienen tzitzit, o que usan sombrero. Una vez en la yeshiva donde estudiábamos, un alumno se dejó las peot. El alumno sefaradí. Peot, esto que los ashkenazim se ponen atrás de la oreja, o arriba, adelante de la oreja, lo echó de la yeshiva. ¿No está prohibido? No sé si está prohibido, pero corta un esquema de sentido común. ¿Qué significa dejarse las peotas? No pasa por ahí la religión. A otro chico lo detuvo cuando se movía en forma extrema en la amidad, se movía de adelante para atrás, lo agarró a la mitad de la amidad y lo detuvo así. Era un hombre que nos enseñaba a que la religión no se transforme en un juego, sino se transforme en algo auténtico que pasa por adentro y se cumplen de verdad. Que yo pueda mandar a alguien que me compren eso y que todo esté bien, y a lo mejor Los chicos, generalmente somos así, son así los chicos, quieren demostrar, yo soy mejor. No es una tarea fácil para un educador hacer que sean auténticos los jóvenes. Los jóvenes les gusta demostrar, hacerse los cancheritos, los que saben, los que conocen. Bueno, el Jajam nos podía los puntos sobre las IES, nos colocaba en nuestro lugar. Jajam Isaac Shevar. Él fue el que, como le digo, el sentido común, la capacidad estratégica, el respeto al prójimo, aún al que no sabe, el cuidado en cómo se habla,
el contra de, de ser jactancioso y la fanfarronería religiosa, el cuidado de la halajá también. Porque usted lo veía al jajam, que parecía como que era más, visualmente no parecía un hombre riguroso, pero en su práctica era mucho más riguroso que todos aquellos que estaban acá, mostrándose como rigurosos en su aspecto exterior. Era mucho más riguroso en la ley, pero una rigurosidad criteriosa y sin mostrar. O sea, los jajamim siempre se quejan porque medagdekim beja o mesatzelim bekriyat shema, dice la Gemara. Hay gente que son estrictos en la recitación del Ejá, que no es obligación, pero no son estrictos en la recitación del Shema Israel, que es obligación, todos los días a la mañana y a la noche. Bueno, este para mí fue un lema del jajam. Lo principal es lo principal. Y lo secundario es lo secundario. No puede ser que la gente no haga dikduk en, por ejemplo, el jajam muy estricto en lo que eran los asuntos graves, como los asuntos relacionados con... Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta hermosa canción. Perdón. Era muy estricto en asuntos relacionados con Ishut, por ejemplo, con los temas que tienen que ver con los asuntos matrimoniales halágicos. Cuando en otras comunidades que eran Mahmirim, por ejemplo, que no sé, por ejemplo, de comer, no comer jalabakum o pat Israel, pero en asuntos que eran de Ishut, Giurim, asuntos familiares, matrimoniales, Gitín, no había una rigurosidad. O sea, la rigurosidad tiene que pasar por el kashrut, no había rigurosidad. Ponían la atención donde hay que poner la atención. Esto era un gran líder, el Jajam Shever fue un gran líder, tenía las características de los Jajamim Sefaradín, pero en él las virtudes se notaban, digamos, mucho, se resaltaban mucho más. Hablando del tema cómo me enseñó a mí personalmente, de no ser jactancioso y que no pase la religión por lo superficial, me acuerdo una vez, yo estaba en una ciudad acá en Buenos Aires, se llama Mar del Plata, que es una ciudad de veraneo. El Jajam, primero que todo, es importante decirlo, Mar del Plata es una ciudad de verano, la gente va a costa. Toda la comunidad judía iba a Mar del Plata, toda. Y el Jajam, cuando vino de Alepo, lo primero que hizo fue ir con la comunidad a Mar del Plata a estar con ellos. Quizás no es un lugar, la gente empezó a decir, los extremistas decían no es un lugar para el Jajam, y ahí se empezó a crear ese ámbito extremista. Y el Jajam decía, si no estoy yo con la comunidad, ¿quién va a estar con la comunidad? Si el Jajam no está con la gente, ¿quién va a estar? Y él fue ahí en el Mar del Plata, fue donde prácticamente se puede decir que puso su primer paso para salvar a la comunidad. La comunidad lo sintió parte de él. Y me acuerdo que en ese Mar del Plata, ahí había cursos de Torá y aglutinaba a toda la gente, porque también hay que tener en cuenta que los lugares de verano en Buenos Aires aglutinaban a las personas de todos los barrios, que en Buenos Aires no se ven, pero sí se veían en los lugares de verano. No sé si Cuernavaca sería un paralelo en México de lo que era acá Mar del Plata. Tal vez Acapulco, porque es más playa. Ahí está, Acapulco, así, bueno. Acapulco, bueno, sí, yo escuché hablar de Acapulco, nunca conocí, pero es todavía más playa que Mar del Plata, también tiene bastante ciudad. Y ahí había un Betacneset, ahí se fomentaba la comunidad, se hacían tefilá. Si el Jajam no estaba, la comunidad se perdía. Y yo recuerdo que iba a estudiar con él Torah, ahí a Mar del Plata, y una vez, la anécdota que le quería contar, viene una persona que se dejó la barba. Es muy característico esto del Jajam. Entra el hombre, y se había dejado la barba no porque se dejó la barba, hoy todo el mundo se deja la barba por moda, estamos todos acá con barba. Pero bueno, antiguamente el sefaradí, el sirio, no se dejaba la barba porque es como una señal de duelo, era como, incluso nadie se la dejaba en esa época. Solo el jajam, algunos jajamí, y algunos, él mismo no se dejaba la barba. No es que esté prohibido,
Pero hubo uno que empezó a hacerse como religioso, no sabía mucho, no estudió mucho. Lo primero que dejó para hacerse religioso fue la barba. Yo estaba sentado con el jajam en el templo Gabriel, fundado por el señor Gabrielini, en Mar del Plata. Y cuando entra este señor, estábamos estudiando Mishle con el jajam Sheva. Entonces me dice, me mira a mí y a otros 2 alumnos más, y me dice, se rió, mirándonos se rió. Y me dice, ¿saben por qué me reí? Me dice, este hombre me hizo acordar a una historia. ¿A qué historia me hizo acordar? Éramos chicos, yo tenía 14 años, 15 años. Y se me hizo acordar una historia de que el rey Salomón había dicho, dice un pasuk, Gam Evil y Haresh Jajam y Hashem. Cuando un necio se calla, puede ser considerado como un sabio. Si no habla, ¿quién sabe? Entonces el rey Salomón dijo eso, nos cuenta el Jajam. Y los Jajamim no le creyeron. ¿Cómo? Una persona que es necia le vamos a creer que es sabio cuando no habla, no puede ser. Si ustedes ya van a ver que es así. Entonces, me contó cómo sigue el Masé, que el rey Salomón puso a una persona en el Bet Midrash, le dijo, vos mirá un libro y no hables. Entonces estaban todos los jajamim ahí, vieron una persona nueva que veía un libro y no hablaba, y estaba horas y horas en la misma hoja, mirando la misma hoja. Entonces los jajamim empezaron a hablar, este debe ser una persona muy importante, que está haciendo un análisis muy profundo de una parte del estudio, vamos a preguntarle, no, ¿quién le va a preguntar? ¿Quién se va a animar a preguntar? Todo esto nos lo cuenta el jajam, a mí un chico de 14 años. Entonces al final se acercaron al jajam, a este hombre que estaba mirando la página, y le dijeron, señor jajam, ¿qué está usted investigando acá hace como 6 horas que está mirando la misma página? Entonces el hombre le contesta, dice, no, estoy mirando, porque acá la letra Mem Sofí es redonda por todos lados, y no tiene ningún espacio donde pase la parte blanca, y yo no sé cómo la parte blanca de afuera hizo para pasar a la parte blanca de adentro de la Mem Sofí, que es como un cero. O sea, los jajamí se dieron cuenta que es un ignorante, que ni siquiera sabe cómo se imprime una letra, cómo se escribe una letra. Estaba mirando los dibujos y no sabe cómo la parte blanca dentro de la parte negra. Y ahí le dieron la razón al rey Salomón, que hay gente que uno se calla y puede pasar como sabio. Entonces nos dice el jajam en Mar del Plata, ahí me dice, ven, esta persona acá que se deja la barba y piensa que es jajam, no lo hizo para contar la Yonah. Lo hizo para enseñarnos a nosotros. No pasa la sabiduría por la barba que tenés o la que no tenés. Pasa por lo que estudiás. Por eso me hizo reír. Se piensa una persona así que va a ser más jajam porque se muestra de una manera determinada. Esto lo recuerdo más o menos como fue el Maasé, la historia, pero era una reiteración constante en él. A tal punto que cuando evolucionamos más en el estudio, eso tenemos 13, 14 años, hay que dar un ejemplo real a los chicos, ¿no? Mira, esto se hace, esto no se hace. Luego, cuando fui a Israel, me lo escribió, como le dije, estudiar el judaísmo, bli rebut, sin exagerar. Y después, por último, en una de las cartas me dijo, para que no caigas en este defecto muy común que se estaba manifestando en esa época, fue los años 80, un extremismo superficial, me dijo, lee el Rambam y memorizalo y recordalo toda tu vida a la Hot Madá, que es la primera parte del Sefer Yad HaZaká del Rambam, a la Hot Deot, a la Hot Teshuvah, a la Hot Avodah Zarah. Toda esta ley me dijo que la memorice, que ahí está la conducta básica de un ser humano que debe emprender en la vida como yehudí, como judío. Ahí está la esencia del judaísmo. Y eso te va a proteger, me dijo. Lo tengo escrito. En la carta original la tengo yo, está impresa en varios libros. Me dijo, no te va a proteger de cualquier desvinculación del judaísmo auténtico. Te va a proteger de las confusiones, te va a proteger de las exageraciones, del error.
te va a dotar de cualidades que te van a iluminar, te van a dar grandeza, te van a dar sabiduría. Lee el Rambam una y otra vez hasta que lo memorices, estudialo, profundizalo. Y así hice. Y cuando estudiaba el Rambam, recordaba a mi abuelo, recordaba a Jajam Shebar, después recordaba al Rabo Valle, que también hice mucho. No sé si voy a poder contar hoy todas las historias de todos los Jajam. Jajam Shalom Cohen, el Rab Shalom Mayash, el Rab Shemuel Azran, que es el suero de Jajam Mordejai Eliyahu, con el cual hice el primer examen de Rabbanut a los 18 años. Suegro del Rab Mordejai Eliyahu. Y después hice con el Rab Shalom Mayash. Todos estos Jajamim veía al Rambam, eso en el Diata Hazaká, que pasaba por ello. Cada uno de acuerdo a su nivel, sus capacidades, pero todos tenían esto en común. No a la itraprebut, no al fanatismo, no a la superficialidad religiosa. Tengo que ir resumiendo. Otro aspecto que aprendí de Jajam y de otros Jajamim también es el cuidado a no ser ¿cómo llamarlo? Liviano en el entendimiento de la halajá. Cuando se peca por extremismo, también se peca por no ser tan estricto en el estudio halágico, porque todo no se puede, todo es haram, todo. Entonces, como todo no se puede, entonces la gente no trata de entender bien las cosas, porque igual no se puede nada, que está mal, piensa que con eso no va a cometer error. Los jajamim, especialmente Jajam Isaac Shebar, nos hacían notar que para hablar, para enseñar, primero hay que estudiar bien. Hay que investigar bien. Que la halajá hay que entenderla. Y cuando uno estaba flojo, me hacía notar que debía estudiar más. Era riguroso en la ley. No se podía torcer la ley. La ley es la ley. La Torá es la Torá. Ni a un extremo ni al otro. Eso es lo que... sino el camino adecuado, correcto que dijo Boreolam. Si vos haces más lotosif, velotigra. Me acuerdo una vez que el Rajajam me pidió, Jajam Isayeva, que abre entre Minjá y Arbit para hacer tiempo para contar el Sefirat HaOmer y la costumbre en algunos Bateknesiot, que se habla unas palabras para hacer el tiempo que se haga la Shekiat HaHamor. Después de Shekiat se puede ya contar, aunque no es la Kohabim, pero a veces sabemos tefilante de Shekiat, entonces contábamos un libreto Torah. Y me dijo que hable. Hablé de Pirkei Avot algo. Jajam estaba presente y después me hizo subir al rabinato, su despacho rabínico que tiene hoy también, es en la calle Lavalle. Y me dijo, mire, usted tiene suerte porque acá la gente no le va a indagar qué dijo, qué no dijo, pero lo que usted, así me hablaba siempre de usted, lo que usted contó no es exacto. Y me trajo la Mishnah, Pirkei Avot, y se sentó conmigo a explicarme un asunto relacionado con los Sadokim y Baitosim que yo no lo expliqué bien. Y me quiso enseñar, cuando usted hable de tal manera que esté seguro de lo que está diciendo, no divague. Así me dijo. No porque el público no entiende puede contarle cualquier cosa. Tiene que ser preciso y tiene que enseñarle lo que está escrito. Ahí me dio una lección para toda la vida de no tomarme la religión, el estudio con seriedad, la halajá con seriedad, lo que se dice con seriedad, no a ojo, no porque el otro no entiende poder contarle cualquier cuento. Personas de grandeza espiritual hoy con tanto engaño, tanta manipulación que hay en la religión, prácticamente es difícil encontrar este tipo de personas. Ahora, fíjense la humildad también, ¿no?, que tenía. Yo tenía 17 años cuando viajé a Israel. Y estuvo escribiéndome 40 cartas. Era el gran rabino de la comunidad. Tenía miles de asuntos. A mí me escribía, a veces yo lo escribía, ¿qué verajá se dice por el asmayín? Que era una pregunta insignificante. Y el jajá me escribía muy buena pregunta, ¿qué verajá se dice por el asmayín? Si se dice amotzi o mezonot. Es una discusión entre los jajamim. Me contaba.
esa es humildad, ¿no? De hablar con un chico de pocos años. Y eso me dio a mí mucha seguridad propia. Otro aspecto importante de Jajam, y yo voy con el Jajam, también estoy un poco diciendo algunas cosas que contaba el Rabo Baya, del Jajam Shalom y el Rabo Shalom Mayash, pero que eran sionistas, que apoyaban el Estado de Israel. Esto es un tema interesante también, dentro del extremismo que se generaba en el 80, era el antisionismo. El mundo jaredí, el mundo ortodoxo, que tuvo sus motivos para ir en contra del iluminismo en Europa. Entre los sefaradíes no existía el iluminismo. Cuando surgió la posibilidad de ir a vivir a Israel y estar establecido en Israel, todos los sefaradíes jajamim lo apoyaban. Y yo cuando fui a Israel a los 17 años, enseguida fui influenciado por la ola antisionista ultraortodoxa de Israel. Y le escribí una carta que también se publicó en el libro de Isaac Irané, donde hablaba, yo, jajam, mire, acá me enteré, conté varias historias que los antirreligiosos no dejan que se cumpla el Shabbat, no dejan. Y yo le escribí un montón de cosas que me decía como que el Estado está actuando mal, el Estado de Israel, contra la religión. Y me escribió una carta de 2 páginas, de unas 3, 4 páginas, un sermón, diciéndome que soy un canall, que estoy actuando con mucho celo, que no es la forma correcta de ofender al pueblo de Israel, que no me olvide de que los judíos no tenían dónde poner un pie en el planeta, cuando lo echaban de todos los países del mundo. Y el único refugio que tenían era la tierra de Israel. Y estas personas lucharon y entregaron su vida para tener un pedacito de tierra donde los judíos que venían de la Shoah tengan dónde sobrevivir, que ningún país nos recibía. Y el que nos recibía de favor. Todo eso me lo escribió a mí a los 18 años, porque se dio cuenta que yo empecé a recibir las influencias negativas del Canaút, de un celo hueco. Y ¿cómo los jajamín tomaron a un chico, ¿no? Y me fue educando, ojo con la exageración, ojo con el extremismo, ojo con la superficialidad, ojo con lo que decís, sé exacto en lo que decís, estudiá Torah bien, fíjate en lo esencial, no en lo superficial, en lo tangencial, respetá a todas las personas, no exija además, como mi abuelo, todo cada uno en la medida de su grandeza, como que era una misma luz que en cada uno se iluminaba de manera distinta de acuerdo a su batería, ¿no? El jajam para mí era el que más batería tenía de todos estos jajamim que conocí. El jajam Isaac Sheber, después estaban involucrados en la... Me queda un minuto. Estaban involucrados también mucho en el mundo. Me acuerdo una vez fui con el Rab Shalom Mayash. Tengo para contarle 1000 horas más, pero no sé, algún día le voy a contar. El Jajam Shalom Mayash, que era el Rab allí en Jerusalén. Me acuerdo que fui a hablar con él, éramos vecinos, yo vivía en el mismo barrio en Rehavia, en Israel, ahí estaba casado, iba a visitar a los Jajamín. Era de Marruecos. Qué persona tan agradable que era, muy querida, muy simpática. Me acuerdo que una vez fui a hablar con él unas cosas, preguntas de Alajot, como era vecino mío, y me dice, mira, Bitzhak, ahora empieza la Hadashot. En la televisión empezaba la noticia. Espera un minuto, vamos a ver la Hadashot, vamos a ver la noticia, y después vamos a hablar de lo que tenés que hablar. Quiero saber lo que pasa en el mundo. Las Hadashot duraban 10 minutos, en Israel 15 minutos. Me vi con él en el noticiero, cosas que ustedes no saben lo que es un noticiero, quizás hoy, porque no lo miran. Es un programa de televisión que dura 15 minutos que le cuenta la noticia de lo que pasó acá. Y esto también lo vi en todos los jajamín. Se involucraban en lo que pasa en el mundo. No vivían aislados en una hoja de Gemara. Vivían en el mundo que creó Dios. Y en los salvábamos de la halajá, en los dos mundos vivían. El Rabo Baya Yosef, con el cual tengo miles de historias, porque viví con él 5 años de vecino. Me acuerdo cuando lo acompañaba el viernes a la noche a la casa durante 5 años, lo acompañaba a la casa. Yo quería empezar a preguntarle preguntas de la Jot, me dice, no.
Alajot, ahora no. Contame qué pasa en la Keilah en Argentina. Quería saber qué pasó, que si hay una yeshiva nueva, si la presidenta y la comunidad, cómo está evolucionando. Él quería saber lo que pasa en el mundo, ¿no? Y yo aprendí también ahí de los Jajamim Sefaradim estar con los pies sobre la tierra. Vine Rutzulam Musab Arza, Royo Magia Yamaima. Los pies de la escalera de Jacob están insertados en la tierra y la cabeza llega al cielo. Los Jajamim estaban así, en la tierra y conectados con el cielo. Grandes eruditos, grandes estudiosos, grandes piadosos, llenos de humildad, llenos de respeto al prójimo, llenos de no ofender al otro haciéndolo sentir inferior, no jactándose, siendo estrictos y rigurosos en lo que estudiaban y lo que enseñaban. No aumentar, no disminuir. Respetuosos de la cultura y de la ciencia, involucrados en el mundo. Todos los Jajamim tienen este hilo transversal que conocí, que me formaron a mí. Y un respeto tremendo por la comunidad, sea religiosa o no sea religiosa. Toda la comunidad somos un solo tzibur. Uno estudió más, uno estudió menos, uno cumple más, uno cumple menos. Todo, y a veces uno sin querer tenía un exabrupto de hablar contra alguien que no era muy involucrado y nos llamaba la atención. Se ponían a la altura de los demás. Yo tuve un Moré Arari, Miguel Arari, Ronald Ibrahá, que también vino de Alepo, me sirvió para Bar Mitzvah, y estudiaba conmigo por allá con Rashid. Ahora me doy cuenta que Jajam era un Jajam que se ve, porque como me enseñaba, ahora me doy cuenta que sabía mucho, y se ponía a estudiar conmigo, que tenía 11 años, 12 años, y me decía, qué bien que preguntás, qué bien que haces esto. La humildad, hoy una persona estudia una hoja y ya se piensa que es jajam. Estos hombres tenían 60, 70 años, eran grandes jajamín, grandes, habían pasado por la vida por un montón de experiencias y tenían una humildad y un respeto. Toda experiencia que ellas pasaron, supieron transmitírnosla a lo que los conocimos. Después yo trabajé con el Jajam Shebar un año, Isaac Shebaste, que falleció en 1989, y luego trabajé 8 años con el gran rabino Yosef Shebar, que es el actual gran rabino de Buenos Aires, de la comunidad sefaradí, y yo trabajé como rabino de la juventud y era el gran rabino de toda la comunidad. Y el Jajam Yosef Shebar vive, Baruch Hashem, por muchos años, somos grandes amigos, y para nosotros es una personalidad que continúa la grandeza de su padre y tuvo uno de los mejores mentores y maestros que hubo en toda la comunidad argentina. Otro tema y último, le digo, no sé si tengo más tiempo o no, pero que todos los Jajamim Sefaradim, el Jajam Shalom Kohn, por ejemplo, me lo dijo, Rabbi Yosef me lo dijo, es una obsesión en contra de la superchería, de la superstición, de todo lo que tiene que ver con la magia, los Aobe, Aidoní, Nihushin, y todo lo que es los conjuros, que era muy difundido en el mundo de la cultura de Oriente, y se influenció y penetró en las comunidades judías. Muchos judíos hasta hoy en día están digamos, impregnados de estas culturas paganas que le dieron un matiz judío. Y muchas veces, por ejemplo, cuando íbamos a preguntarle al Rabo Badia de los chicos, ¿vieron? Éramos jóvenes, y le preguntamos al Rabo Badia, esto se puede cortar las uñas en orden, se puede tirar esto al piso, se puede hacer kadish cuando el padre está vivo. Todas preguntas estas de superstición, se puede visitar el cementerio. Y uno decía, no, Lona Hashu y Jacob, no hay superstición en Jacob, no creemos nosotros en estas cosas. De todo lo que le pregunté.
todas las mejores cuentos de los chicos, mirá, se puede poner el zapato, se puede abrir la puerta del placar, todo esto es de Barim Betelí, nos llaman de Barim Betelí. El Jajam Shalom Cohen me contó que el padre, el Rabbi Efraim Cohen, Zerno Libraja, era un obsesivo contra era el Mekubal más grande de Israel, el Rabbi Efraim Cohen, el papá del Rosh Yeshiva, por atención que falleció hace poco, el Jajam Shalom, que era mi Rosh Yeshiva durante 2 años, nos dijo que mi papá estaba en contra de todo la segulot. Una vez nos dio un shiur especial de Jajam Shalom Cohen en contra de los alumnos que iban a preguntarle al Rab Kaduri el nombre de la novia, el nombre del novio, para ver si había el shidduch, era matín, era apropiado o no era apropiado. Nos dio todo un shiur y criticó con dureza esa ignorancia de ir a preguntar el nombre, si la guimataría del nombre es coincidente del novio con la novia. O sea que tenían una religiosidad de sentido común. Entendían la gran cantidad de cultura pagana que había penetrado y nos trataban de erradicarnosla totalmente. Hay gente que no, hasta hoy en día, por más que uno le explique, es mucho más fácil creer que uno aprieta un botón y adquiere el cielo, que tiene que ser buena persona, tener paciencia, no enojarse, respetar a los demás para ganar el cielo. El cielo no se gana haciendo una verajá o con un amuleto. Esa fue también de las enseñanzas que aprendimos de todos estos jajamim sefaradí. También otro jajam grande sefaradí fue don Shaul Sutton, que también estudió en Prat Yosef. No pudo llegar a ser un rabino. Shaul Sutton fue el presidente de la comunidad de Argentina. Es el abuelo de mi señora. Y junto con el jajam Shebar, digamos que hicieron un trabajo histórico de salvataje de la comunidad judía para mantener la tradición y la cultura en el público en general. Bueno, hay más cosas, pero no puedo contarles todo esto que tengo acá. Lo que sí me acuerdo, por último, me dijo por eso el jajam, ¿cómo hacemos cuando le escribí, te voy a un Beta Knesset Ashkenazi y la tefilá cambia? ¿Qué tengo que hacer? Me dice, cuando vas a un lugar, como dice la Gemara, compórtate como la costumbre de donde vas. No hagas cambios. Yo veo a veces uno que es halabi, va al Knis Shami y se sienta en el Kaddish del El Shabbat. Y un Shami va al Knis Halabi, se para en el Kaddish del El Shabbat. No, hay que hacer como el lugar del Beta Knesset. Eso también los jajamim respetaban. Andá, sentate. Hacé como hacen todos. Si todos se paran, parate. Si todos dicen Tajaronim, decí Tajaronim. Si no dicen Tajaronim, no digan. No llamé la atención, no marqué la diferencia, no te hagas notar, sino sé parte del Kaal. Eso me lo enseñaron también estos jajamim. Bueno, pude condensar un poco, se hizo 1 hora de lo que tenía para hablar, ya me pasé 10 minutos o 9 minutos, y no sé, si me quieren hacer alguna pregunta, quien está coordinando, acá estoy para escucharlo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver si me escribieron algo acá, a ver. Bueno, acá hay varios comentarios muy interesantes, pero ya cada tema es para contar un shiur. Pero pienso que hemos resumido un poco lo que fue la cultura sefaradí siempre durante todos los años. Y en estas personas que yo tuve el zehut de conocer, que fueron mi abuelo, Zirón Berajá y Saxaca, el señor Don Shaul Sutton, principalmente el Jajam Isaac Shebar, Zirón Berajá, después el Rabo Baye Yosef, el Jajam Shalom Cohen, el Rab Shalom Mashash, el Rab Shemuel Azran, entre los principales que tuve que conocer, aparte de otros Jajamim, Jajam Menachem Zayad, el Mone Farjun. Habían muchos, Morejem Sani. No quiero hacer acá ahora un despliegue, pero todos, cada uno en su grandeza, en su capacidad, en su cargo,
coincidían con estas características. Me parece que es una religiosidad auténtica, Avodat Hashem Amitit, un servicio a Dios auténtico que cuando uno ilustra mucho el zapato para que saque brillo y se vea, a veces no le importa si la calidad del cuero está bien. La calidad del cuero es más importante que el brillo. Esto aprendí de los Jajamim Sefaradí. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Jajam. Fue un gusto tenerlo aquí. Que vuelva a participar con nosotros en este semestre. Fue un gusto. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, platicando un poco de qué es nuestra institución, Ibn Sefarad, pues realmente la institución busca generar los Jajamim tal cual se hablaron en este shiur. Aprender un poco de esa cultura, cómo vivían los Jajamim y cómo nosotros podemos aspirar algún día llegar a ser como ellos. Tenemos muchos proyectos en marcha. La próxima semana vamos a tener una clase por Zoom con el Jajam Jacob Itón. El tema de su clase es de Homo sapiens a Ben Adam, cómo trascender nuestra humanidad y volvernos algo más que eso. Tenemos también el Shabbatón. Vamos a tener un Shabbatón en México el 11 de noviembre con el profesor Zvi Zohar, que también va a hacer mucho énfasis en varios Jajamim de Halab, de Damasco y Jajamim Sefaradim en general. Va a estar muy padre, los esperamos a todos. Y pues recientemente abrimos el chat de discusión de Ibn Sefarad, que está muy interesante. Justamente los hijos del Jajam Isaac Saka están muy activos en el grupo y nos da mucho gusto. Y pues bienvenidos a todos y fue un gusto tenerlos aquí. Buenas noches. Los felicito por el trabajo que hacen. Van por el Gracias, camino correcto. Que Hashem lo bendiga. igualmente, Jajam, gracias. Escuchen Bye. Rabbot, escuchen Rabbot, venimos de todo. Añada buena. Igualmente. Suerte, shalom, shalom. Gracias.